Ah, Romanos 8, tiene su Biblia o su aparato ahí. Romanos 8, es buena la palabra del Señor, es viva y eficaz. Amén. Ah, Antes de leer, vamos a leer del 1 al 17 en esta tarde, pero antes de eso, yo solo quiero recordar que vimos la semana pasada, la vez pasada, que la ley es buena. Según el capítulo 7 de Romanos, estamos viendo que la ley es buena. La ley nos enseña el pecado, ¿verdad? Como aquel ejemplo del niño que dijimos, mientras no le dicen que está malo robar, no se da cuenta que lo que está haciendo es robo hasta que alguien le dice no tomes ese dinero que no es tuyo. Entonces ya sí, esa es la ley que le apunta el pecado. Amén. La ley nos señala el pecado, pero también la ley es espiritual. La ley es espiritual, de acuerdo al apóstol Pablo, dice que la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales. Entonces desde ahí hay un conflicto. La ley de Dios es espiritual. God's law is spiritual, but then we're in the flesh. We're flesh. Somos carnales. Tenemos impulsos carnales. Entonces desde ahí hay un conflicto entre la ley espiritual y el hombre y la mujer carnal. Pero también vimos que hay un conflicto entre la ley de Dios y la ley del pecado en nuestros miembros. ¿Se recuerdan de eso? No sé si usted anduvo un poquito más consciente de sus miembros, un poquito más consciente de la ley del pecado en sus miembros esta semana pasada, desde que vimos el tema, pero hay una ley que existe, no solamente está la ley de Dios, sino que también tenemos la ley del pecado que vive y existe en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, dice la Biblia. Amén, se recuerda de eso, ¿verdad? Y estamos resumiendo para introducir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que podemos servir a Dios mientras lidiamos con este cuerpo de pecado. Lo voy a repetir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque a través de lo que Él hizo por nosotros, podemos servir a Dios con nuestra mente puesta en las cosas espirituales mientras batallamos con este cuerpo lleno de pecado. Mire, yo sé que es buena intención. Cuando las iglesias, las denominaciones dicen, tú no puedes servir hasta que te mejores. Tú no puedes entrar a la iglesia hasta que te vistas de blanco. Tú no puedes hacer eso hasta que te bautices y tienes que traer bata blanca, si no, no fue bautismo espiritual. No sé si voy a entender. Yo sé que todo eso es con buenas intenciones, pero de acuerdo al Romanos 7, al apóstol Pablo, Romanos 7, y como vamos a ver ahora también, hermanos, no se trata, hermanos, de ser perfecto para llegar a Dios, se trata de llegar a Dios a través de Jesucristo para que Él nos perfeccione, para que Él nos haga maduros, para que Él nos ayude a rebanar la carne y el pecado y las codicias y las cosas que nos traen cargando, que nos tratan de detener de ir a la iglesia. Dijimos, no se descalifique solo porque resbaló. Porque sus miembros del cuerpo están llenos de pecado. La ley del pecado habita en usted, habita en mí. Salimos de un servicio bendecidos y al rato ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque los miembros de nuestros cuerpos están disponibles, están diseñados a pecar. Entonces, gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, antes de decir eso, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo está inclinado a la muerte. O dígame si cada día que pasa no nos acercamos más a nuestra muerte. Cada día, cada segundo, cada minuto, incluso cada desvelo. Dijimos hace unos meses atrás, el desvelo nos acorta la vida según los estudios científicos. Entre más uno se desvela, más se acorta la vida, ya sea por segundos o minutos. Así es que, por eso el Señor dice, descansa. Por eso, mire, Dios es inteligente. ¿Usted sabe que Dios es sabio? Trabaja los días que quiera, pero deja un día para descansar. Repon tu fuerza, descansa, no hagas nada. Porque Dios quiere que vivamos una vida larga. Entonces el desvelo acorta, de acuerdo a los estudios. Entonces, hermanos, este cuerpo es de muerte, está ya propenso a pecado, pero sin embargo, gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Él podemos estar aquí buscando a Dios, aunque estemos batallando con el pecado en nuestro cuerpo. Leamos el capítulo 8
Capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Vamos a leerlo por pedazos y vamos a empezar con el 1. Ahora pues, ninguna condenación, ¿así dice su Biblia? Vamos a ver aquí. Voy a leerle dos versiones ahora, si me permite hacer esto aquí. Por consiguiente, voy a leer las Biblias Américas. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, mire, la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero que tenemos que notar, hermanos, es que dice el apóstol Pablo a los romanos, una vez más, enseñándole a los de Roma, judíos y no judíos, dice, no hay ninguna condenación. Recuerda, hermano, una vez más, aunque tenemos un cuerpo de pecado, miembros dedicados al pecado, salud, no hay condenación para usted y para mí. ¿Cuántos mintieron esta semana? Sí. La esposa le mintió al esposo, el esposo le mintió a la esposa. ¿Cómo está la comida? Riquísima, mi amor. ¿Cómo me veo, mija? Oh, te ves guapo. O sea, mentimos, ¿no? Es broma, pero ¿cuántos vimos algo que quizás no pudimos resistir la tentación y vimos algo que no tenemos que ver? Oímos algo que no. O sea, el pecado está alrededor y básicamente Hebreos dice, fácilmente nos arropa el pecado, fácilmente nos abraza el pecado, nos levantamos y ya está el pecado listo para abrazarnos para todo el día. O sea, el pecado es así, pero no hay ninguna condenación. No hay nadie que le condene por lo que usted comete en su vida personal. Si anda conforme al Espíritu. Porque el apóstol Pablo aclara, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Me llama la atención que dice que para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no dirá para los que estamos en Cristo Jesús? Eso no sé si lo voy a poder preguntar, no me voy a acordar un día, pero no sé si me doy a entender. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como que él está hablando de afuera, pero obviamente está enseñándole a este grupo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que andan conforme, no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación cuando estás buscando la santificación. Pero cuando estás deleitándote en tu pecado, en recurrir en el pecado continuo que se llama iniquidad, eso sí acarrea condenación. Eso sí acarrea castigo y juicio para el que repite su pecado con mucho gusto. Pero cuando usted y yo estamos buscando santificarnos y resbalamos, caemos, pecamos, cometemos un error, como se puede llamar en algunas veces, es pecado, error o pecado, pero sin embargo no hay quien nos condene. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, él mismo dice, ¿quién te puede condenar si fue Cristo quien murió por ti? El único que puede condenarnos es aquel que dio su vida por nosotros. Porque de la manera que tú midas, serás medido. Si tú condenas por el error y el pecado de alguien, alguien más te va a medir con la misma vara que estás midiendo.
Entonces, no es el punto, pero lo primero que tenemos que darnos cuenta y saber, hermanos, que no hay condenación para nosotros. No hay, there's no condemnation for you. No hay condenación por lo que hiciste ayer, anoche, un mes, hace un año. No hay condenación si estás en Cristo buscando santificarte. Nadie te condena, ni Dios te condena. Yo sé que es difícil creerlo, porque a veces acarreamos enfermedades y decimos, no, es que me la merezco porque pequé. Y estamos viviendo con dolores en nuestro cuerpo porque creemos que nos merecemos el dolor porque pecamos hace un tiempo atrás. Cuando Dios hoy nos está recordando, God's reminding you today, there's no condemnation over you, no hay condenación sobre ti. Hermano, yo pudiera parar aquí y ministrar ahorita porque, hermanos, con eso podemos irnos a casa contentos porque no hay nadie que le condene a usted. Sus pecados escondidos, aunque nadie los conoce, Dios no lo condena. Si está buscando santificarse. Ahora, si están escondidos porque no quiere que nadie lo cache, como decimos en buen español, eso ya es otro asunto. Dios va a sacarlo a luz. Pero si usted y yo estamos buscando limpieza, pureza, cambio, restauración, entonces Dios dice, mi hijo, yo no te condeno, levántate. ¿Quién de usted como padre le cierra la puerta a sus hijos cuando se equivoca una vez? No, ya estuvo, no hiciste tu cama, lárgate. No, hermano. Me doy a entender, y así sentimos muchos de nosotros como cristianos. Nos excluimos de las iglesias, nos excluimos del servicio, nos excluimos de la presencia de Dios solo porque no hicimos la cama espiritualmente, y una falla nos damos nosotros la patada y nos salimos de la iglesia porque nos condenamos, creemos que hay condenación, y Dios dice, no hay ninguna condenación. Y el versículo 2 dice algo muy interesante. Dice que la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado, nos ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Mire, hermano, nosotros somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Por eso no hay condenación, porque no hay una ley de pecado que nos pueda condenar, porque ya hemos sido liberados por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Lidiamos con el pecado? Dígame si sí o no. Sí, todos los días. Lidiamos con el pecado, pero ya no nos condena el pecado. ¿Me doy a entender, hermanos? Bueno, no yo, la palabra. La ley, versículo 3, dice que la ley no tiene poder contra la carne. La ley es muy débil, dice el versículo 3. La ley, aunque es buena, lo voy a leer aquí en esta versión. Ahora lo voy a leer en Reina Valera, que dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Yo tengo entendido, yo entiendo que está diciendo el apóstol Pablo. La ley no pudo lograr por lo cual se escribió, se dio la ley, porque por causa de la carne. ¿Sabe por qué? Porque la carne es más fuerte que la ley. The flesh is stronger than the law. That's a new one. Una P con un círculo rojo, aquí significa no se estacione. ¿Y qué hace la gente? Se estaciona. Un semáforo rojo dice, alto, no vayas. ¿Y qué hace la gente? Disculpe, ¿qué hacemos usted y yo? Nos cruzamos, el alto que dice alto, la ley dice alto, pero la carne dice, le chifla algo ahí. La carne es más fuerte que la ley. Por eso dice que la ley era débil en cuanto a la carne, porque la ley puede estar muy bonita, pero la carne se puede rebelar a la ley. Mi hijo, no hagas eso. Joshua, no comas taquis. Joshua, ya comiste taquis, no vuelvas a agarrar taquis. Pero su carne dice, no me están viendo, voy a agarrar otra bolsa de taquis. Porque la carne es más fuerte que la ley. ¿Me doy a entender, hermanos?
Tenemos que entender eso. Nuestra carne es más fuerte que la ley. Pero por eso dice que cuando pecamos deliberadamente, estamos acumulando juicio contra nosotros, porque en vez de usar la carne para bien, la estamos usando para mal. Estamos acumulando juicio sobre la persona que sigue pecando. Entonces, es importante que notemos eso, hermano. Su carne, mi carne, es más fuerte que la ley. Por eso tuvo que venir Cristo. El versículo 4 lo dice. Cristo condenó, o el 3 más bien, en la segunda y en la continuación del 3, porque Dios enviando por lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, o sea, lo hizo hombre para que no tuviera excusa la humanidad de decir, oh, es que Jesús era Dios, pero nosotros somos hombres. No, lo mandó en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea que sí se puede vencer el pecado. Dice, no estacionarse aquí. Usted y yo vamos a decir, pues no me voy a estacionar ahí. Rojo, no se paren, no me voy a parar ahí. Es un ejemplo muy leve, obviamente. No escuché ni vi a nadie. No me contaron. Lo voy a decir, Dad. Traer los diezmos y la ofrenda al alfolí es una ley, pero la carne es más fuerte que la ley. Y la carne dice, tu abuela, pastor. Diezmo los tontos. Yo soy inteligente, yo solo doy donde de veras vea que se use. Y Dios dice, la ley dice, traedlos. Y la carne dice, tu abuela. Disculpe, soy ofensivo porque el que dice eso es Dios, hermanos. Dios le dice al profeta Miqueas, di a mi pueblo que traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí y que prueben, que me prueben. ¿Usted ha probado a Dios? Usted le dice, Señor, no tengo nada, pero mira, en obediencia te voy a dar los $200 que te debo de mi diezmo. Aquí están, Señor, no tengo nada, me voy a quedar sin comer. Pruebe a Dios y me cuenta los resultados. Dele un aplauso, Señor. Sí, ¿por qué no? Probemos a Dios y Él va a dar la bendición. Bueno, ya con eso, pues, todos vamos a diezmar y ofrendar. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Básicamente lo que acabamos de decir, Cristo condenó al pecado en la carne para que nosotros fuésemos justificados y venciéramos el pecado. Se puede vencer el pecado. Se puede vencer el pecado. ¿Por qué no? Se puede vencer el mal carácter, se puede vencer esa genealogía en nuestros genes de alcoholismo, de ser mujeriego, de ser infiel, de ser un chismoso, de ser una chismosa, de ser un mentiroso, de ser un ladrón, hermano. Se puede cambiar el rumbo de la vida. En Cristo Jesús se puede. Si usted lo cree, dígame un fuerte amén. Amén, aleluya. Fue un mediano amén, pero está bien, lo recibo. Vamos a leer lo que sigue para pasar a lo siguiente. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es, hermanos? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. En la Reina Valera dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, hermano, el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo creo que estamos aquí todos, si no todos, la mayoría estamos aquí porque queremos agradar a Dios. Si no, no estuviéramos en un lugar como este, buscando agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos, a los que andan en la carne y la mente puesta en la carne va a producir muerte, pero el que anda en el Espíritu va a tener la mente en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y termina diciendo, los que andan en la carne no podemos agradar a Dios cuando andamos en la carne. Hermano, no es posible agradar a Dios y complacer a Dios cuando andamos en la carne. Es muy difícil, es imposible. No es difícil, es imposible. Saludo otra vez. Es imposible agradar a Dios en la carne. No se puede agradar a Dios viviendo en las cosas que manifiestas son de la carne. Me acordaba de los estudios que se están teniendo los miércoles, discipulados, que se está estudiando el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y dice, manifiestas son las obras de la carne, y comienza a hablar de varias manifestaciones, pero antes de dar la lista, antes de dar pues sí, la lista de las manifestaciones de la carne, dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo también a los Gálatas en esta ocasión, dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces hay un contraste, o vivimos por la ley o vivimos por el Espíritu. Vivimos por la ley, ya dijimos que Cristo nos libertó de la ley del pecado y de la muerte para que nosotros podamos ser justificados y ser librados del pecado. No hay condenación ninguna. Sigamos leyendo el versículo 9. Dice lo siguiente, 8-9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando a los cristianos. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está confirmando, está enfatizando, nosotros, más vosotros, ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu, porque son cristianos, son hermanos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si en realidad se convirtieron, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, no es de Él. ¿Lo lee conmigo ahí? ¿Sí? Y dice, versículo 10, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. El 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, que habita en vosotros. Y versículo 12, así que hermanos, somos deudores no de la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Demos un resumen para ir cerrando. Versículo 9 dice, no podemos dejar la carne sin el Espíritu de Dios. No podemos dejar de pecar si no es el Espíritu Santo que nos ayuda a dejar de pecar. Por eso, hermanos, es imposible de que usted le cambie la vida a alguien con el regaño o con el shame, con la vergüenza.
No te da vergüenza, mira cómo andas, no te da vergüenza, mira cómo llegas, no te da vergüenza, mira cómo te ves. Y la vergüenza no va a hacer que alguien deje de pecar, es el Espíritu de Dios que va a ayudar a que el pecado sea eliminado. El versículo 9 lo dice, léalo bien, no ahorita, pero estúdielo en su casa. No podemos dejar la carne sin el Espíritu de Dios, porque el Espíritu que habita en nosotros es el mismo Espíritu que le dio vida a Jesucristo. Versículo 10, resumiendo, dice que solo en Cristo podemos dejar o morir al pecado, solo en Cristo. No es de voluntad propia. Del 11 al 13 vemos que el Espíritu de Dios nos da vida para dedicarnos a la vida. El Espíritu de Dios nos da vida para dedicarnos a la vida, no a la muerte, dedicarnos a la vida y no a la muerte. Él es nuestra fuerza para vivir una vida espiritual, el Espíritu Santo. Y el 14, leamos el 14 y vamos terminando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. En contexto, veamos el contexto, este versículo, porque a veces usamos esto un poquito fuera de contexto, pero hacemos el punto de que solo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, ellos no, porque no son guiados. Pero veamos el contexto. El contexto aquí es, el Espíritu Santo es el que te ayuda a morir al pecado. En contexto, los que escuchan al Espíritu para dejar de pecar, esos son hijos de Dios. Los que escuchamos al Espíritu Santo que dice, eso está mal, no te metas ahí, no veas eso, no digas eso, no vayas para allá, no digas esto. Los que escuchamos y somos guiados por el Espíritu Santo para dejar de pecar, esos sí son hijos de Dios. Porque no se dejan llevar por las novelas o las noticias, se dejan llevar por el Espíritu Santo. No se dejan llevar por las redes sociales o las the social trends, lo que haya, lo que hace toda la gente, las modas, sino que se deja llevar y guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo sobre esa condición? Ese es hijo de Dios. El que deja que el Espíritu Santo le ayude a dejar de pecar, ese es hijo de Dios. Porque buscamos agradar a Dios. Pues no hemos recibido, dice el versículo 15, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No debe de haber temor en nosotros en cuanto al pecado, mis hermanos. Nosotros ya tenemos el pie sobre el pecado. No dejemos que el pecado nos ponga el pie sobre nosotros. Sí le vamos a dar unos buenos trancazos al pecado. No, me ganaste, pero no soy tu esclavo. Sí, me ganaste, me descuidé, pero no, que en el nombre de Jesús, mira, yo soy maestro del esclavo, no el esclavo maestro sobre mí. Esa es la actitud del cristiano que dice que hemos recibido no un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando usted y yo estamos batallando con un área de la vida, con una tentación, con un problema, con una circunstancia difícil, hermano, personal, que quizás hasta nos da vergüenza decirle a alguien más, podemos correr a papá y decirle, Abba, Padre, ayúdame, solo tú me puedes sacar de esta, Señor. Tengo vergüenza de decirlo, Padre, pero ayúdame a hacer esto, ayúdame a cambiar aquí, ayúdame a cambiar allá. Quítame estos pensamientos, solo papá le puede librar. En vez de venir a la iglesia con culpa, vayamos a Abba Padre que nos limpia la culpa. Muchos están aquí, venimos a la iglesia con culpa porque no hemos corrido a papá para decir, Señor, ayúdame con esta lucha. We're fighting our own battles and not asking Abba Father for a victory. Estamos peleando nuestras propias batallas y no permitiendo que Abba Padre nos ayude en nuestras luchas. Yo siento que aquí en este lugar hay gente que viene con cargas emocionales porque no han pedido ayuda, decirle, papá, ayúdame con esta situación. Help me.
Creen que lo tienen que hacer solo ustedes, por entre más espiritual, más victorioso va a ser. No, 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 hermano, entre más espiritual, dijimos el miércoles, entre más espiritual somos, menos espiritual lo sentimos. Porque nos vamos a dar cuenta que nos falta todavía mucho que correr. Entre más crecemos, más pequeños nos vemos. Entre más santos somos, menos santos nos sentimos, porque así es. Ese es el caminar. Me doy a entender, mis hermanos. Versículo 16 dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad, mire, y aquí está el cierre, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Somos herederos de Dios. So we're heirs of God. Somos herederos de Dios. Él nos va a dar una herencia directa, pero también somos coherederos con Cristo. No solo tenemos una herencia directa de Dios, de parte de Dios, sino también vamos a coheredar lo de Cristo. Si es que, me permite meterle ahí un paréntesis, si es que estamos dispuestos a dejar de pecar. Ahí dice, ¿qué dice? Si es que, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué fue el padecimiento de Jesús en esta carne, en esta tierra? ¿Cuál fue el padecimiento de Jesús? Que no vivió conforme a la carne, sino conforme a la voluntad del Padre. Él padeció viviendo la voluntad del Padre, y porque vivió la voluntad del Padre, padeció humillación de la gente. Pero Jesús, tírate, mira, el Padre te va a agarrar y van a ver sus... Jesús dice que se conviertan en pan estas... Jesús, ¿por qué no haces aquello? ¿Por qué no? Jesús y muchos, Jesús, ¿y por qué dice eso? Porque estaba padeciendo por la voluntad del Padre, dejando el pecado para agradar al Padre. Y si nosotros padecemos juntamente con Cristo, vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Entonces uno va a decir, valió la pena el padecimiento en dejar la carne y el pecado para gloriarme en Él. Mire, porque cuando la carne solo pretende dejar el pecado, se torna en orgullo. Gloria a Dios, yo ya tengo 10 días de no chismear, hermano. Eso ya no es el Espíritu de Dios, eso ya es la carne tratando de superar la carne, es imposible. Y el que está en la carne, cuando vivimos en la carne, es imposible agradar a Dios. Vamos a hacer un chequeo aquí, a ver si están despiertos. Sin el codazo, voltea a su izquierda o derecha y dígale, es imposible agradar a Dios en la carne. It's impossible to please God in the flesh. Es imposible agradar a Dios en la carne. Amén, hermano, amén. Pero mire qué conflicto, estamos en la carne. Pero cierro con esto, no hay condenación cuando la carne nos toma ventaja. Compartí esto el miércoles, creo que lo compartí el miércoles cuando estuve ahí con los hermanos en el discipulado. Escuchaba durante la semana, curiosamente me salió un video ahí de Romanos 7 que predicamos la semana pasada. Y el pastor, el ministro decía que el pecado, el cristiano que peca, a veces se siente que es traidor del evangelio, porque pecó. Y él lo comparó a un soldado, porque en la guerra sabe que hay soldados que se toman presos. Hay soldados presos, pero también hay soldados que sí se tornan traidores, que se van al otro lado y les dicen todo, mira, yo sé dónde están, no me maten, pero les digo dónde están los secretos. Traidor, eso sí, traidor. Pero hay gente que no traiciona a su país o su lado o su partido, pero es tomado
cautivo, es tomado prisionero. Comparaba el ministro usando esa figura al cristiano que peca. Muchos se creen que son soldados traidores solo porque pecaron y ya me fui para otro lado, ya dejé a Dios. No, simplemente son soldados cautivos, que el pecado los atrapó y los amarró un rato. Eso para decir lo mismo que quisimos hacer el punto de la semana pasada, hermano, no se condene ni se elimine usted mismo cuando comete una falta. No estamos diciendo como el apóstol Pablo dice, entonces que pecamos entonces. No. Entre menos pecamos, mejor nos va. Pero si llegamos a pecar, no hay condenación para usted ni para mí. ¿Lo cree, mi hermano? Ore conmigo, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres el que edifica. Te damos gracias porque tú eres el que perdona. Te damos gracias porque tú eres el que levanta y el que nos libera. Señor, ahora mismo, que esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, libere las mentes de aquellos que se han sentido prisioneros del pecado, que se han sentido prisioneros de su misma falla, de su misma falta, de su misma debilidad. Señor, suelta su carga. Libéralos, set them free from their burden, God. Suéltalos de su carga, de su penalidad, de su penitencia, Señor, que ellos mismos, o que la religión, o que otros religiosos han tratado de poner sobre ellos, Señor. Cuando la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, esto es, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, buscando santificación. Hoy yo busco santificarme, Señor. Yo busco santificación. Do you seek sanctification? ¿Usted busca santificación? Si usted dice sí, si ese es su deseo, entonces, hermano, déjele recuerdo, no hay ninguna condenación para usted. No hay condenación para su vida, no hay condenación para su matrimonio, no hay condenación para su cónyuge, no hay condenación para su hijo. Si busca santificación, no hay quien lo condene, no hay quien lo aprisione. Señor, nos decidimos buscar la santidad. Y si llegamos a resbalar, Señor, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para liberarnos, volvernos a levantar. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. En Jesus' name, en el nombre de Jesús. Unos segunditos más, ahí en su lugar. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.